Bien, ya estamos de regreso en Sin Amarres. Tenemos en nuestros estudios al ingeniero Jorge Trujillo, expresidente de CONELEC, y algo más me dijo también, ex ministro, ¿no? Ex ministro de Energía y Minas. Exactamente. De Vamos a recursos conversar con naturales, él Recursos naturales. sobre la crisis energética que vive el país, que estamos tratando de paliar un poco, pero para eso, don Stalin Poveda, usted tiene la palabra. Muchas gracias, le damos la bienvenida a Jorge Trujillo, que está con nosotros en este día. Qué gusto verte. Algún tiempo que no tenemos la oportunidad de conversar. Así es, muchísimas Pero gracias lo veo por con invitarme. buen ánimo, con buena predisposición, y eso es muy La importante. actitud positiva. Actitud positiva. Principal. Ahora analicemos cuán positivo o negativo es la decisión del gobierno respecto al apagón industrial. Analicemos cuáles son sus orígenes, sus efectos y finalmente si esto va a generar una empatía a la ciudadanía respecto a reconocer que el gobierno o no reconocer ha resuelto el problema de la falta de energía en el país. Buenos Bien. días y bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días a Atalaya y a todos los radioescuchas y a ustedes, por supuesto. A ver, vamos, yo he hecho otras declaraciones acá en octubre del año pasado, en diciembre y en octubre de este año, ¿sí? En las cuales yo siempre mantengo lo de fondo. ¿Qué es de fondo? El que en sectores estratégicos, Ministerio de Recursos Naturales o Energía, como se llame, hay 4 áreas básicas: petróleo, electricidad, minería y nuclear. La cuarta nuclear, a veces la gente ni se acuerda que aquí no hemos hecho nada. Está en curso. Bien, en otros países vecinos nuestros, los Colombia, Perú y Chile, por poner 3 ejemplos, tienen clara los políticos y la población y los medios y la diferencia entre una política de gobierno y una política de Estado. Acá llega un gobierno y se olvida todo lo que ha hecho el anterior o no ha hecho y funda la República. ¿Sí? Funda la República. En otros países, Colombia, Perú o Chile, hay políticas de Estado. ¿Cuál es la diferencia? Que en sectores así, estratégicos, las decisiones que se toman en estas 4 áreas, básicamente, son respetadas y continuadas por los subsiguientes gobiernos. Correcto. Eso suena muy bien y me parece importante. Pero cuando uno se pregunta qué factores deben de confluir para mantener y sostener una política de Estado, porque aquí en el país, cuando primero no hay un proyecto país, no hay un proyecto con objetivos nacionales, aquí todo se hace por política de gobierno, como usted lo está planteando, o políticas ministeriales, o por coyuntura, por resolver un problema que hoy aparece, pero que tiene vigencia de vieja data. Creo que es importante que analicemos, y usted que ha estado en puestos hasta de ministro, ha estado en CONELEC, también en el área energética, ¿qué tipo de gobernanza institucional y de gobernabilidad política se necesita para sostener y mantener una política de Estado? Porque no hay posibilidad si no hay estos elementos coincidentes. A ver, se necesita tener una estructura de respeto a la democracia en primer lugar. Pero por eso voy a poner un ejemplo de lo que acabo de mencionar y que coincide con lo que usted está preguntando. Petro es socialista en Colombia. Boric en Chile es socialista. ¿Usted cree que Petro o Boric, en el caso de Boric, 100% generación, transmisión y distribución está en manos de la empresa privada, nacional y extranjera, más extranjera que nacional, chilena? ¿Usted cree que meten la mano en el sector eléctrico? Pero tome Perú. Ya voy a Perú. Toda la crisis que tiene. Ya voy a Perú. Tiene su planificación. Colombia, Petro. No, hasta nos venden energía. Claro. ¿Por qué? Porque a ver si Petro se mete en el sector privado. Claro, allá transmisión y distribución está en manos estatales, pero generación está más en manos privadas que en manos estatales. Entonces, ellos respetan porque son políticas de Estado. Correcto. En el caso de Perú, bueno, más allá de que estuvo Fujimori y hizo lo que hizo, pero en el tema minería, él sacó adelante al país
y segundo, combatió muy bien al tema de Sendero Luminoso de la guerrilla. Pero acaban de descubrir, no acá, o sea, hace 8 o 10 años, un campo gigante que es Camisea, que es gas, Repsol, pero con una empresa extranjera española, europea, ¿sí? Entonces descubrieron Camisea. Y a propósito, ya vamos a llegar a ello, hágame acuerdo, por favor, porque es importantísimo. Perú está atrayendo la inversión extranjera en una forma increíble. Y lo otro es respecto a la parte jurídica para que el extranjero, digo, yo estaba afuera representando a mi país y me sacan este caso de falta de garantías a las inversiones. No hay seguridad jurídica. Y seguridad jurídica, entonces eso ahuyenta las inversiones. Y tampoco hay marcos legales que garanticen justamente la inversión. A propósito, allá voy. Este gobierno en enero de este año, justo estamos diciendo, en enero de este año sacó la ley No Más Apagones. Ustedes me hicieron una entrevista, repito, en octubre y en diciembre del año pasado, y yo dije que era un mamotreto. Me acuerdo que Andrés Mendoza me dijo, ¿cómo? Mamotreto, no más apagones. Fue la ley con más apagones. Así es, fue con la ministra Robo. ¿Por qué? Porque yo sabía que decían la participación de la empresa privada se la aceptará por excepción. O sea, como diciendo... Y poniéndole un límite de lo que ibas a participar. No, por excepción. O sea, acaso, claro, como si tuviera lepra. Claro. ¿Okay? Sí. Luego, recientemente aprobaron otra ley, ya con más los pies sobre la tierra, en el sentido de que la ley de eficiencia energética. Sí. Así es. Y con esa ley ya hay garantía de fuente de repago para los inversionistas en cuanto a las energías limpias. ¿Okay? Cuéntele a los ciudadanos qué es la fuente de repago. A ver, las empresas eléctricas son las que nos cobran a nosotros la planilla. ¿Ok? Entonces, todas las empresas eléctricas, hay una por provincia, excepto aquí en Guayaquil hay 2, ¿no es verdad? Pero una por provincia. Entonces, cuando cobran la planilla, había, que a propósito también me tocó en Conelec, con Gustavo Novoa en el año 2001-2002, sí, instituir esta ley, ¿ok? Esta facilidad u obligación de pago. Hay un término bancario eléctrico que se llama Power Purchase Agreement, que es... en definitiva es una obligación de repago para quien te vende la energía eléctrica, para el sector nacional, inversionista o extranjero. Hoy está aprobado. Escúcheme, entonces, en el gobierno, eso garantizó muchísimas inversiones, porque las empresas eléctricas se comprometían a través de fideicomisos a pagar lo que consumía cada provincia, y cada provincia pues recaudaba. Okay. En la época de Correa, lo que hizo Correa fue lamentablemente decir, no, yo gobierno, yo voy a construir las centrales hidroeléctricas, yo soy Estado, y eliminó esa disposición de pago a través de los fideicomisos para la inversión nacional, privada o extranjera. Correcto, y fue a parar a la cuenta única. A la cuenta única del Ministerio de Finanzas, ¿ok? Sí. Más allá de aquellos 12.000 millones de dólares del Fondo de Solidaridad. Pero bueno, en todo caso, en el siguiente gobierno de Lenin no se lo restituyó. En el siguiente gobierno de Lazo tampoco se lo restituyó. En la ley de, así es, en la ley de, tanto es así que hay 800 megavatios entre solar y eólica que están contratados, ejemplo, Galápagos, ejemplo, Manta, la famosa refinería del Pacífico, tiene adjudicado contratos solares, ejemplo, eólico en Loja, que han sido contratados, pero que los gobiernos, en este caso Francia y España, con las empresas españolas y francesas, no han podido desarrollar. ¿Por qué? Porque no había fuente segura de repago. Nadie va a invertir si no tiene seguro el repago y estabilidad jurídica. Entonces, este gobierno en ley de eficiencia energética recientemente lo restableció. Entonces, lo cual me parece muy bien. Y lo otro, han puesto un límite de hasta 10 megavatios para las inversiones verdes. Entiéndase, solar, eólica, etcétera, ¿no verdad? También estos son los proyectos que decía el presidente. Dígame cuáles son los proyectos que estén por el nivel de 150 millones, por ejemplo, de dólares. Así es. Dice que no hay como una propuesta de esos niveles. Así es. Entonces, ahora, a propósito, es importante promover proyectos que haya inversión nacional y o privada y o extranjera, porque definitivamente si comparamos, como decía, Colombia, Perú y Chile, están ganando energía, aún así con sequías y todo, igual que nosotros, ¿no es verdad? Produciendo
Han hecho sus inversiones. Pero ellos aceptaron, entendieron que el generador no es el Estado, el generador de energía no es el Estado. Y son en sectores estratégicos, repito, también es lo mismo, vale este concepto para petróleo, para minería y para nuclear, además electricidad, ¿no? Ahora, en perspectiva, después de esta experiencia que hemos tenido con apagones, con reforma a la ley, con vigencia de nuevas leyes, con decisiones como la última que toma el presidente Daniel Noboa, un paro a nivel de ley. Y muchos dicen que esta medida se toma para que él pueda cumplir la palabra de que el 20 de diciembre no habrá más apagón. Sí, ¿Cuál es el alcance que tiene? Sí, no. A ver, cuente. A ver, yo creo que efectivamente el presidente, pues en su afán de que en febrero, creo que son las elecciones, la primera vuelta, ha hecho una promesa al país y la va a cumplir. Ok. Ahora bien, el sector industrial, hay dos segmentos. Hay segmentos de alta tensión, de alta demanda, Así. y hay sectores de alta demanda media. Sí. ¿Ok? Bien. Vamos a decir cuáles son. Son 7 en alta demanda de alta tensión. Que a propósito, increíble lo que voy a comentar. ¿Cómo va a creer usted que ha estado subsidiando desde la época de Correa, de la época de Lenin, a la minería? Sí. Que a propósito, en mi opinión, el petróleo va a ir decreciendo en los próximos 10 años y el que va a sacar al Ecuador, como decía un presidente, que somos país balsa, es la minería. Pero ¿cómo vas a creer que va a estar subsidiando a los mineros? Entonces, hombre, que nos subsidia a los sectores populares, que está bien, pero no subsidiar al sector minero. Pero resulta que han decidido, porque la noticia creo que fue mal comunicada o mal recibida o mal interpretada, esto del sector al sector industrial. Uh-huh. No hay tal corte al sector industrial, no hay. No. Por eso decía sí y no. Sí, ok, para el sector alto. Hay 7 empresas de alta demanda de electricidad, que entre esas son Holcim, las de cemento. Pero son industrias. Está bien, pero son de alta demanda de electricidad. Luego voy a dar mi opinión al respecto, si está bien o no está mal. Pero son 7 minerías, las 2 mineras más grandes del Ecuador. Corriente hay 5 Ecuacorriente y Frutos del Norte. Okay. Entonces, luego tiene usted las empresas de cemento. Sí. Y las acerías. Y las acerías, sí, así es. Entonces, se les dijo a los gobiernos, al gobierno, se les dijo por parte del gobierno a los industriales, hace 4 meses, hace 6 meses, hace 4 meses, hace 3 meses, compren su generación propia. Compren su generación propia a estos grandes consumidores. Muchos lo han hecho y muchos no lo han hecho. Solo quiero hacer un paréntesis. Hace unos 2 meses, a raíz de todo el tema de apagones, falta de energía, el contrato, por ejemplo, con esta minera de Corrientes, Ecuacorrientes, contempla que ellos tienen que tener sus propias unidades de generación. Así es. Y ha pasado años y el organismo de regulación y control no ha controlado y no le ha exigido que tenga estas unidades de generación. Así es. Y hoy estaban dependiendo. Solo para que se hagan una idea, ¿sabe cuánto necesita esa empresa que está mencionando usted en minería? Uh-huh. ¿Ok? Casi igual al proyecto Toachi Pilatón. Parte en 120 megavatios y va a llegar a 160. A ver, actualmente está en alrededor de 50 megavatios, 50, que es la mitad de la barcaza. Sí. Es la mitad de la barcaza. Sí, la mitad de actualmente está con la mitad de la barcaza, se va para allá. Correcto. ¿Ok? Entonces, no puede ser posible que uno esté subsidiando el gobierno, los gobiernos anteriores. Bien ha hecho este gobierno en quitarles el subsidio. Y 2, tienen que tener su propia generación de electricidad. Pero ya, estamos sobre hechos consumados. No los han tenido, no se prepararon, no hubo control, no ha habido regulación. Y ahí están las consecuencias. Eso es cuando esperan que Papito Estado les resuelva todo. A propósito, Holcim sí ha hecho inversiones importantes. Tiene un saldo por abastecer, pero quizás es la que más ha invertido. ¿Usted sabe cuánto equivale el porcentaje de estas industrias de altos consumidores y medios que están en la hoja de ruta para estar de la energía o para estar ser notificado dentro de esos 15 días de suspensión?
es el 5 al 6% de la demanda nacional. Así es, así Es una cosa impresionante. impresionante, así es. Solo un grupito tan pequeño. Pero, Pero esos son los que generan la dinámica productiva en el país. así, ojalá que hubieran no 7 empresas, No, sino hubieran 70 miles, o 7.000, claro. 700. Pero Ya, que tengan pero que tenga autonomía que tengan autogestión, energética. claro, Así es. energética. Porque Porque el tema es que aquí se habla como política de Estado del cambio de la matriz energética. no, Pero- ese fue una cuestión de Sí, el gobierno sin de mencionar Rafael. nombres, No, de hace pensiones, muchos años. hace mucho tiempo. Hace muchos años dijeron que cambiaban la matriz energética sí. y lo que hicieron fue otra cosa para los bolsillos. Pero en Claro. todo caso, eso. Ahora, a propósito de la matriz energética, tengo una información importante Ya. que comentarla. Por ejemplo, hay un caso como es Coca-Cola Sinclair. ¿Ok? Voy a hablar de un término eléctrico que se suena raro, pero es sencillo de entender. Se llama factor de planta. ¿Ok? Coca-Cola Sinclair tiene 1,5 gigas, o sea, 1.500 megas. ¿Ok? ¿Cuánto el factor de planta es decir, dentro del año 2024, ¿ok? ¿Cuánto ha generado promedio? O sea, dividir los megavatios o gigavatios que ha generado para los 365 días del año. Correcto. Y le sale a usted que el factor de planta de Coca-Cola Sinclair, teniendo 1.500, no llega a los 500 o 600 o 700 megavatios. ¿Ok? Claro, es la capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Póngale usted 750. ¿Qué quiere decir? Que está produciendo de la inversión de los generadores, las presas y todo, de los 1.500 está produciendo la mitad. ¿Ok? Quiere decir que tiene un factor de planta del 50%. ¿Ok? En otras palabras, no debió haberse construido por 1.500 megavatios, sino por 750. Por lo que faltaba, claro. Por la mitad, por lo que realmente es eficiente. Eso, o sea, ya hay muchos estudios y no vamos a tocar el tema, pero ingenieros eléctricos, colegas, amigos, etcétera, coinciden conmigo de que no debe haberse construido. Que a propósito, se la contrató en 1.700 millones y terminó costando el doble. Oiga, Entonces, el doble y está sobredimensionada al doble a su vez. O sea, más claro, si se hubieran contratado originalmente en forma transparente los 750 megavatios, no debía haber costado más allá de 750 o 800 millones. Ahora, diga una cosa, Jorge, solamente por esta curiosidad de conocimiento. ¿Por qué las hidroeléctricas no tienen todas represas para almacenamiento? A ver, es que depende del diseño. Hay las que se llaman de pasada, como es el caso de Coca-Cola Sinclair, y hay el caso de las que tienen almacenamiento o embalse, como es el caso de Paut, que tiene 17 kilómetros de embalse. ¿Okay? Ahora, el problema es que ahí hemos puesto los huevos en una sola canasta, porque tenemos 17 kilómetros de Paute, luego viene Paute Bazar, Paute Molino, bla, 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 bla. Entonces, te falla en una y entonces, ¿qué es lo que yo he promovido? Y lo he mencionado aquí en otras entrevistas en la radio, que el gobierno debería poner 100% de apoyos en cuanto a impuestos, en cuanto a subsidios, etcétera, de tarifas, etcétera, para aquellos proyectos hidroeléctricos que no estén en la cuenca oriental, sino en la cuenca del Pacífico. Para que haya equilibrio, para que cuando en la época de las vacas... Hay condiciones climáticas, por ejemplo, en la cuenca del Pacífico. Es que es lo contrario. O sea, cuando tienes agua allá, claro, no tienes agua acá, y viceversa. Pero qué bueno. Y voy a poner en la vida real, ¿qué proyectos son? El uno es el Marcelaneado, que está acá abajo, que es pequeño, pero también está Toachi Pilatón, está del lado de acá, del Pacífico. Está generando 40 megavatios. Y a propósito, en eso, al César lo que es del César, hay que felicitar al gobierno. Yo he dicho aquí en esta tribuna de ustedes años que cómo era posible que desde la época de Correa que contrataron a chinos y contrataron a rusos para hacer la central Toachi, y se peleaban entre ellos, la fiscalización. Eran 14 años. Y este gobierno, no lo hizo Lenin, no lo hizo Lazo, y este gobierno, este mes, yo creo que sí van a poner, o sea, ya estaba funcionando una unidad pequeña, pero este mes va a poner más o menos 65, 68 megavatios, y yo estoy seguro que en enero y febrero completan otros 65, 68
y otros 65. Por eso. En otras palabras, 200 megavatios de la cuenca Se agrega. hacia el Pacífico se van a agregar. Y eso es Oiga. un éxito que hay que reconocer, que la verdad es que Ya, tuvieron perdóname la palabra, la contextura testicular para y la transparencia para tomar esa decisión. Repitamos las dos que usted dice, por si acaso, para que el público que nos esté escuchando Sí, la sepan parte cuáles son las que se han activado. las que se van A ver, la Toachipilatón Sí, es la pero- que se ha activado, que está del lado del Pacífico. Correcto. ¿Ok? Y Esa la otra la que estuvo abandonada. estuvo votada 14 ¿Por dónde está años. ubicada más o menos? 14 años. Está por Santo Domingo, Los Colorados. Lo voy a invitar por esa zona. para hacer el recorrido de esa. Ah, gracias. Sí, Bueno, Santo con Domingo, todos los Colorado, gastos pagados. para arriba, ¿no? ¿Verdad? Está en la cuenca del Pacífico. Ya, ¿y la otra? Y la otra es abajo, ya Es de Marcela Niado. Marcela Niado. ¿Esa por dónde más o menos? Esta queda por Santa Fe, entre Quevedo y Provincia de los Ríos. y luego Ah. hacia Provincia de los Ríos. Ahí está, ya estaba Ahora, votado. ojo, la Marcela Niado no solo es generación de electricidad, sino que es control de inundaciones. Ah, no, O sea, no, tiene las dos. es multipropósito, Es ¿no? ahí está vinculado con el proyecto de Daule Peripe. Daule, todas esas Peripe, cosas. etc. Ahora, yo quiero regresar para hacer una reflexión, porque ¿por qué expliqué el tema de factor de planta? Porque, por ejemplo, en la energía eólica, el factor de planta es alrededor del 20-25%. Ya. ¿Ok? La energía solar es del 25 al 30 o 35%. ¿Ok? Va subiendo. La energía hidráulica es de alrededor del 40-45%. ¿Ok? Pero entonces la pregunta que debemos hacernos, mirando a futuro y tomando como experiencia esta, porque a propósito son 5 presidentes que han pasado por estas cuestiones de crisis de energía eléctrica. Anterior a este gobierno fue el propio Correa en el año 2008. Correcto. Por eso fue que, entre comillas, cambió la matriz energética, ¿no? A raíz de eso fue. Entonces, pero 5 presidentes, para no ver atrás, sino ver adelante, ¿no? Entonces, la pregunta que nace de esto es, ¿qué factor de planta es importante y es moderno para no tener factores de planta tan bajos como 20, 25, 30, 35, 40, 45% en las diversas energías que he mencionado? Yo les digo, son 2 o 3. El tercero va a comenzar por el que es algo descartable, que es energía nuclear. ¿Okay? Pero luego viene energía geotérmica, y luego viene otro que es, La nuclear. descartando la nuclear, Descartando. es hidrógeno, agua y solar. Me voy a explicar. Y sin descubrir la pólvora sobre el tema de la energía de hidrógeno, Perú acaba de tener y está construyendo una monstruosa gran planta de energía de hidrógeno y solar. Me explico. Y a propósito, Hyundai ya sacó los carros con hidrógeno. Le pones agua al carro, y por proceso de electrólisis, H2O, el oxígeno lo coge, lo manda a la atmósfera y las 2 moléculas de hidrógeno son la energía. Pero la mezclan en la inversión que se está haciendo en Perú, muy grande para generación eléctrica, le ponen energía solar. ¿Para qué? Para que la energía solar active los procesos de electrólisis. Entonces, esa energía es más barato. agua, Es caro. es agua dulce, ¿no? Entonces, y que no se pierde a propósito, ¿no? Entonces, se recircula. La tecnología, Entonces, ¿cómo avanza? esa tecnología tiene un factor de planta del 95 al 98%. Esa es la más productiva. Eso es el la más futuro. eficiente. Entonces, no necesita diésel, no Pero aquí necesita, no hablamos de no nada. necesita San Pedro, ¿ok? No necesita San Pedro, no necesita agua, ni diésel, ni búnker, y es limpia. Bueno. Entonces, eso está haciendo Perú con inversionistas extranjeros. A propósito, no ha podido, entiendo, Novoa, sacar el dogal, perdón la que utilice la palabra, de la energía, de la inversión extranjera, porque tiene limitaciones en la Constitución. Ya, solo para Entonces, terminar. a futuro yo creo que será bueno que se rompa ese dogal y que se aplauda la inversión extranjera privada en electricidad y en otras áreas. Crear un mercado eléctrico en el país vinculado a la inversión extranjera interna y con regulación del Estado. Creo que es fundamental y creo que este gobierno está creando las normativas. Se han aprobado 2 leyes muy importantes. La primera, la ley de luz eléctrica de antiapagones era. No, esa fue un fiasco. Eso o sea, fue un fiasco. la cosa por su nombre. Y La que sí vale es la ley la de última ley eficiencia de eficiencia energética. corrigió algunas distorsiones.
Y para terminar, el presidente decía A que propósito de la eficiencia energética, como favor, antiguamente en los gobiernos anteriores, se le aceptaba 1 megavatio que generes tú como generador Como privado, generador. no